Muy buenas, estimada profesora y compañeros. El día de hoy, yo, Yermi Díaz, Maximiliano Peña y Nicolás Arregada, le vamos a presentar la anatomía cervical alta. Como primera superficie articular tenemos a la cara articular superior del atlas, de color rojo, que junto a los cóndilos occipitales formarán la articulación atlanto-occipital. Como segunda superficie tenemos a la fosita del diente marcada en amarillo. Aquí es donde se alojará el diente del axis para dar forma a la articulación atlanto-axial media. La siguiente, de color verde, será la cara articular inferior del atlas. Esta formará la articulación atlanto-axial lateral. De color azul tenemos la cara articular superior de C2, que será parte de la articulación atlanto-axial lateral junto a la cara articular inferior del atlas. De color morado tenemos a las caras articulares inferiores del axis, que formarán la articulación uncovertebral entre C2 y C3. De color anaranjado tenemos a la cara articular anterior del diente del axis, que se alojará en la fosita del diente, creando la articulación atlantoaxial media. De color lima está la cara articular posterior del diente del axis, que estará en contacto directo con el ligamento cruciforme. Por último, de color rosa, tenemos a los cóndilos occipitales, que formarán junto a las caras superiores del atlas en la articulación atlanto-occipital. Dando paso a la clasificación de las articulaciones, tenemos como la primera a la atlanto-occipital. Esta de tipo sinovial condiliar. Se da por la unión de los cóndilos occipitales y las caras articulares superiores del atlas. Como siguiente tenemos a la atlantoaxial media, de tipo sinovial pivote, una de las pocas que hay en nuestro cuerpo. Se da en la unión del diente del axis y a la fosita del diente, que está en el arco anterior del atlas. Como última tenemos a la atlantoaxial lateral. Esta se da en la unión de las caras inferiores articulares del atlas y a las caras articulares superiores del axis. Esta es de tipo sinovial plana. Pasando a los movimientos de la región cervical alta, tenemos como primero a la extensión. Este lleva el cráneo desde una posición en anterior hacia la zona media. De siguiente tenemos a la flexión. Este lleva el cráneo inversamente a la extensión, desde la zona media hacia la anterior. Siguiente tenemos la inclinación lateral. Este se ejecuta en un plano coronal. Lleva el cráneo desde la zona media hacia lateral. Y como último tenemos a la rotación. Este se hace en base al eje longitudinal. Morfología de los ligamentos. Aquí destacamos 3 ligamentos. El ligamento transverso del atlas, el cual sostiene el proceso odontoides en su lugar contra el arco anterior del atlas. El ligamento alar, que se origina en los laterales del proceso odontoides y se inserta en los bordes del agujero magno, limitando la rotación excesiva. Y el ligamento longitudinal posterior. Se extiende a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales, incluyendo el axis, para limitar la hiperflexión. Función de los ligamentos. El ligamento transverso del atlas estabiliza la articulación atlantoaxoidea manteniendo la odontoides en su lugar, lo que permite la rotación sin luxación. Los ligamentos alares limitan la rotación y la inclinación lateral excesiva de la cabeza. El ligamento longitudinal posterior previene la hiperflexión de la columna cervical y protege la médula espinal en la región cervical alta. Descripción morfológica y funcional de los músculos para cada movimiento de la región. En la flexión está el músculo largo de la cabeza. Este músculo se inserta en la porción anterior de las vértebras cervicales y se extiende hasta la base del cráneo. Funcionalmente realiza la flexión de la cabeza sobre el cuello. En la extensión encontramos al músculo esplenio de la cabeza que va desde las vértebras cervicales y torácicas hacia las apófisis mastoides, facilita la extensión y rotación ipsilateral de la cabeza. En la rotación está el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Se inserta en el proceso espinoso del axis y en el proceso transverso del atlas. Es un potente rotador del atlas sobre el axis. En la inclinación lateral es el músculo recto lateral de la cabeza. Se origina en el atlas y se inserta en la base del cráneo, produciendo la inclinación lateral de la cabeza. Reparos óseos relevantes mediante la palpación. Apófisis transversa de C1 se puede palpar a través de la piel justo por debajo del lóbulo de la oreja. Es relevante en el reconocimiento de la posición del atlas. La apófisis espinosa de C2 es fácilmente palpable. Es el primer punto óseo prominente de la línea media del cuello, importante para la localización de la articulación atlantoaxoidea. Los cóndilos occipitales, aunque no son directamente palpables, su localización puede inferirse entre la base del cráneo y la primera vértebra cervical, útiles para identificar la articulación atlanto-occipital. Conclusión. El atlas y el axis son las dos primeras vértebras cervicales, fundamentales para la movilidad y estabilidad de la cabeza. El atlas sostiene el cráneo y permite movimientos de flexión y extensión, mientras que el axis, con su apófisis odontoides, posibilita la rotación de la cabeza. Esta articulación única entre ambas vértebras proporciona un rango de movimiento excepcional, al tiempo que protege estructuras vitales como la médula espinal y las arterias vertebrales. Su perfecta condición es esencial para el correcto funcionamiento biomecánico y neurológico de la columna cervical. Referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.